de Reyes capítulo 18 versos 20 al 24. Así dice la palabra de Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Y dice la palabra de Dios: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, amén, amén. Padre celestial, este momento es tuyo, Señor. Hemos dispuesto nuestro corazón para adorarte, para alabarte, Señor, pero en este momento, amado Salvador, disponemos nuestro corazón para que tú escribas tu voluntad, Señor. Tu propósito, que siempre será bueno, siempre será agradable y siempre será perfecta, Señor, esa voluntad. Te ruego, Señor Jesucristo, que abra, Señor, los cielos y que tu gloria se derrame sobre nuestras vidas, como sucedió en el Carmelo, y que salgamos transformados y quede establecido que tú, Señor Jesucristo, eres Rey de Reyes, eres Señor de Señores. Amén, en el nombre de Jesús. Hermano, reciban saludo de mi amada esposa, la hermana Marciel Morales Sánchez. Ambos, ella y yo, somos médicos cirujanos de profesión, pero Dios nos llamó a predicar el evangelio por un milagro. Mañana se los voy a explicar. Ahorita vamos a centrar en la palabra de Dios. Ella acaba de atravesar un cáncer maligno en grado 4, un cuello, en tiroides, y el mes pasado apenas acabamos de salir de ese proceso después de 3 años. Después de 3 años, y alabamos a Dios porque Dios ha sido fiel. Dios nos sostuvo en ese momento difícil. Y bueno, ¿qué les puedo decir, hermanos? Estamos contentos por estar aquí. Ahora, buscando el fuego de Dios. ¿Cuántos se atreverían a buscar el fuego de Dios? ¿Cuántos están sedientos de la presencia de Dios, hermanos? A ver, levante su mano para ver si bueno, levante su vista al cielo para que le tome la foto al Señor. Ya se las tomó. Entonces el Señor ya vio quienes tienen ese deseo, esa sed, esa gana de sentir o experimentar la presencia de Dios. Porque como iglesia de Dios, hermanos, estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos decisivos, tiempos desafiantes. Tiempos como los que estamos viviendo demandan una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo. La iglesia nació bajo el fuego de Dios, se tiene que mantener bajo el fuego de Dios, y cuando Cristo venga se va a llevar una iglesia encendida, avivada. Él, así como lo hizo en el pasado Él tenía la iniciativa de derramar el fuego sobre el altar de Dios, aleluya, pero era responsabilidad de los sacerdotes cuidar que el fuego de Dios no se apagara. El sacerdote, una vez después de adorar, se tenía que poner ropas de trabajo y tenía que sacar las cenizas fuera del campamento y añadir leña para que el fuego de Dios se extendiera. Por eso Levítico capítulo 6 dice: y el fuego arderá en el altar y no se apagará. Lo dice 3 veces. Entonces, hermanos, Él encendió el fuego del Espíritu Santo en aquel día del Pentecostés en el corazón de aquellos 120, y cada vez se ha estado añadiendo más leña, cada vez más corazones son alcanzados por el evangelio de Cristo, pero también el fuego es avivado por una iglesia que busca la presencia de Dios, aleluya. Entonces, tiempos de oscuridad, tiempos difíciles como los que se están viviendo en estos días, demandan una iglesia avivada, demanda una iglesia encendida, demanda una iglesia, hermano, que esté consciente de los tiempos en los que está viviendo, aleluya. Una iglesia que se llene del aceite en sus lámparas, pero que también tenga un depósito lleno. A ver, dígale a que está a su lado: tienes derecho a cabecear, pero no a que se te vacíe el depósito de aceite. Porque las prudentes también cabecearon. Entonces se vale cabecear, pero no se vale vaciarse. Hay que llenarnos. En estos tiempos, hermanos, en todo el mundo se está hablando de un avivamiento que está tocando países, que está tocando lugares.
donde el poder de Dios está alcanzando a las almas, hermanos. En China ahorita está formando miles de misioneros que están sacudiendo a Mongolia, que están sacudiendo a Rusia, que están sacudiendo al mismo China. Si tú quieres encontrar la verdadera iglesia en China, te lo digo como maestro de la Escuela de Misiones Internacionales, hermano, no te la vas a encontrar a ras de suelo, porque esa te la vas a encontrar, sí vas a encontrar iglesia a ras de suelo, pero solamente la que predica lo que el Estado dice. Pero si tú quieres encontrar una iglesia parecida al libro de los Hechos, tienes que irte a las cuevas, tienes que irte a los sótanos, aleluya. Son perseguidos, son iglesias perseguidas, son iglesias donde muchos han pagado el precio con su sangre, muchos han sido encarcelados, pero igual el fuego de Dios se está extendiendo. Y en Asia, Dios, y el sureste de Asia, Dios está alcanzando las multitudes. Pero creo que ese fuego no es solamente de Asia. Dios está encendiendo las naciones de la tierra, aleluya. Se escuchan avivamientos en Argentina, se escucha avivamiento en Brasil, se escucha avivamiento en Colombia, donde me concedió estar en un punto donde 120,000 almas se reunieron en un parque solamente para alabar y glorificar al Señor, donde pude ver con mis ojos cómo se bautizaban más de 25,000 almas. Imagínense, hermano, 25,000 almas bautizándose. Y yo pregunto, ¿qué acaso el Dios de Colombia, el Dios de Brasil, el Dios de China, el Dios de Argentina no es el mismo Dios de nosotros? ¿No es el mismo Dios de ayer? ¿Y no será el mismo Dios de mañana? Hay un avivamiento que Dios está derramando. Miren ustedes, hermanos, que esta nueva realidad que estamos viviendo no va a detener para nada la iglesia del Señor. El Señor prometió en Cesarea de Filipos que ni aun las puertas del Hades puede borrar la imagen, la visión que Dios tiene para su iglesia. Dios no ve una iglesia estancada. Dios no ve una iglesia, hermanos, limitada. Dios no ve una iglesia atemorizada. Dios no ve una iglesia oculta. Dios ve una iglesia que trasciende. Dios ve una iglesia que supera la adversidad, que se levanta sobre las circunstancias. Esa es la iglesia que Dios está viendo y que prometió que no hay puerta del infierno que pueda borrar esa visión o esa imagen que Dios tiene sobre esta iglesia y sobre las iglesias de la tierra. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo todavía sigue presente. Las manifestaciones que acompañan a la predicación del Evangelio del Reino. Y para nosotros se levanta el reto, iglesia, de ser un pueblo con capacidad de transformar al pueblo o a la ciudad que nos rodea. Ser cristianos que manifiesten el poder de un Cristo resucitado y llenar con la palabra las naciones de la tierra. ¿Sabes una cosa? Pensar en esto puede parecernos difícil, puede parecernos imposible, algo muy difícil de alcanzar, pero déjame decirte que tú y yo contamos con un Dios que se levantó de entre los muertos y que todo lo puede. Quien crea que Dios todo lo puede, dé un gloria a su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Todo lo puede, para Él nada es imposible. Él dijo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Te pregunto, ¿hay algo difícil para el que se levantó entre los muertos? Nada en absoluto. Pero para que Dios cumpla su propósito aquí en la tierra, necesita corazones dispuestos a ser depósitos de su poder. Necesita corazones que se constituyen como lámparas llenas de aceite, aleluya, llenas de ese poder que da fuerza a su palabra, llenas de ese poder que quebranta los corazones, que quebranta o destruye fortalezas y ataduras. Y estamos hablando del poder del fuego del Espíritu Santo. Dios quiere llenar tu corazón. Dile al que está a tu lado: a ver, ¿qué tan lleno estás de la presencia de Dios? Vamos a ver, hermanos, por medio de la palabra, cómo nosotros podemos experimentar el fuego de Dios, que es capaz de cambiar el curso no solamente de una persona, sino que en un solo momento provocó que toda una nación se postrara y gritara: Jehová es Dios, Jehová es Dios, aleluya. El fuego de Dios es capaz de volver el destino de un hombre a Dios, al Señor. Pero también vamos a ver cómo un hombre llamado Elías, lleno del celo de Dios, se atrevió a confrontar al rey Acab, se atrevió a confrontar a los profetas de Baal, a los profetas de Acera y al pueblo de Israel, a definirse.
No estén tambaleando, no estén dudando, defínanse. Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, pues vayan en pos de él. Pero también les lanza un reto que tiene como propósito demostrar quién es el único digno de seguir al derramar un fuego sobrenatural. Alabado sea el Señor. El ejemplo de las acciones que Elías emprendió nos van a enseñar hoy, o nos van a ilustrar cómo preparar nuestras vidas para recibir el fuego sobrenatural. ¿Estás listo para escucharlo? Lo primero que sucede, hermanos, es que la palabra de Dios nos habla de que Elías cede el primer turno a los profetas de Baal. Miren, él dice: dénsenos por favor 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Porque Elías sabía que había una costumbre, una costumbre de mentira entre los profetas de Baal. Ellos preparaban el altar, ponían el buey, pero ponían resinas de vegetales, resinas aceitosas, que cuando el sol daba con el calor sobre esas resinas, se encendía, y se encendía la leña, y se encendía el sacrificio, y hacía creer que era un fuego sobrenatural, pero era un fuego manipulado. Era un fuego falso, era un fuego provocado, pero no era un fuego genuino. Y Elías tiene el propósito de demostrar quién es el único que no necesita artilugios, que no necesita farsas, que no necesita manipular para que la gloria de Dios descienda. Por eso le dijo: yo voy a preparar el otro buey y lo pondré sobre leña, ningún fuego pondré debajo. Y les dice: invoquen ustedes el nombre de sus dioses y yo voy a invocar el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese va a ser Dios. Y la palabra de Dios dice que el primer turno es para los profetas de Baal. Ellos prepararon el buey y comenzaron a gritar: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no hubo quien respondiese. No respondieron, y ellos saltaban, gritaban: Baal, respóndenos. Y por el mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando. Dice otra versión: está soñando dormido. O también dice: está haciendo sus necesidades. Así dice la Nueva Traducción Viviente, burlándose. O tal vez va de camino, tal vez duerme y hay quien despertarle. Y ellos gritaban y se cortaban con cuchillos, con lancetas, para que la sangre llegara al altar o chorreara sobre el altar. Pero le llegó el turno a Elías, la hora del sacrificio, a las 3 de la tarde. Y le dijo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y aquí vemos la primera acción que Elías hace para que el fuego volviera a la nación de Israel. Lo primero que hace Elías fue restaurar el altar de Jehová. ¿Qué hizo? Restaurar el altar de Jehová. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Número 12 nos habla de gobierno. Número 12 nos habla de autoridad. Nos habla de la autoridad de Dios. ¿Será casualidad 12 tribus en el Antiguo Testamento? ¿Será casualidad 12 apóstoles del Cordero en el Nuevo Testamento? 12, gobierno, autoridad. Hermano, hablar de restauración es volver una cosa o volver un objeto a su estado original. Tengo la oportunidad de ser amigo de Antonio Soltán. Antonio Soltán, misionero, era de Rumanía, ahora está en Alemania, y yo sé de su oficio. Él se encargaba de restaurar muebles, y él dice que es más caro restaurar que comprar muebles nuevos. O sea, qué tremendo. Y aquí se habla de restaurar, es volver algo a su estado original. Para el pasaje que estamos leyendo, veamos la condición espiritual que imperaba en Israel. Qué tremendo que Acab, por cuestiones políticas, se había casado con Jezabel, una mujer gentil. Y este hombre fue tan débil como para permitir la introducción de las adoraciones falsas.
a Baal. Y por esa cuestión o esa mezcla política, esa unión política, provocó que Israel se hundiera en idolatría, se hundiera en el pecado. El corazón de una nación que debió haber sido cabeza de naciones y guiar a las demás naciones al conocimiento y a la adoración del Dios único y verdadero, se volcó sobre los ídolos muertos y se olvidaron del Dios verdadero y creador del universo. Por eso esto se reflejaba por la condición del altar. Por un lado vemos el altar de Baal con uso todavía quizás con las cenizas de sacrificios pasados. Pero el altar de Baal de Jehová está arruinado, las piedras derrumbadas. ¿Cuántos años o meses pasarían sin sacrificio en ese lugar? Estaba derrumbado, estaba sucio. Pero vemos ahora a Elías encendido en su corazón por el celo del Dios viviente, tomando su turno, aleluya. Y lo que hace Elías fue tomar 12 piedras, aleluya, para reedificar, para restaurar el altar a Dios. Esas 12 piedras están hablando un mensaje al corazón de Israel. Y el mensaje que esas 12 piedras envían al corazón de Israel era que Dios va a volver a gobernar nuevamente la mente, el corazón y la conciencia de su pueblo. Pero para nosotros el día de hoy, esas 12 piedras que restauran el altar a Dios, aleluya, tiene un profundo significado. Si tú y yo queremos que el fuego de Dios se extienda no solamente sobre Kansas, sino sobre toda esta nación y las naciones de la tierra, debemos comprender que para recibir el fuego de Dios, lo primero que Dios demanda en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de esta iglesia es un altar preparado para que Él derrame su gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios quiere un altar. No hay fuego sin un altar. Dile al que está a tu lado: no hay fuego sin un altar. No hay fuego, hermano. Será solamente grito, llanto, desmayo y pataleo. Será solamente fuego extraño. Pero el fuego genuino requiere un altar digno de la gloria de aquel que es santo y que habita rodeado de toda majestad. Por eso necesitamos que la presencia de Dios gobierne nuestras vidas. Solamente así podemos pensar en un avivamiento. Solamente así podemos pensar en un despertar sobrenatural. Solamente así podemos pensar en ministerios encendidos en el fuego de Dios. Amén. Por eso tenemos que, como dice el apóstol Pablo, que hacer un autoanálisis, un autoexamen, para ver si no hay otros altares en nuestro corazón que impidan que sobre nuestras vidas descienda su presencia. Y si encuentras un altarcito por allí que no corresponda a la gloria de Dios, toma la determinación de derribarlo. Toma la determinación de derribar altares de idolatría, altares de personas, altares de objetos, altares de dinero, altares de pecados ocultos. Y así le podemos poner muchos etcéteras. Derriba todo altar. Segundo, hizo una zanja alrededor del altar de Dios. Lo primero que hace, sin altar no hay fuego. Y lo segundo que hace Elías es hacer una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. A través de ese acto, Elías establece un principio que nosotros debemos conocer, que ese principio, por el paso de los años de la iglesia, no ha pasado de moda. Es la santidad. Repita conmigo: santidad. La santidad nos lleva a encontrar el favor de Dios. La santidad nos lleva a vivir en su poder. Sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. ¿Y sabes qué es lo que significa santidad? Significa vivir apartado para un propósito especial. Con todo respeto, santidad no es quien traiga la falda más larga. Con todo respeto, santidad no estamos hablando de cuestiones externas. Santidad es reconocer que hemos sido apartados para un propósito especial de parte de Dios. Para un propósito. Todo Israel estaba en pecado, tan es así
que Dios juzga a Israel con cerrar los cielos por causa del pecado. Los cielos estaban cerrados, estaban en sequía. Pero el hecho de que Elías hiciera esa zanja estaba separándolo con un propósito. Estaba separando el lugar donde habría de descender la gloria de Dios, el lugar donde se habría de celebrar un sacrificio al Dios único y verdadero, de toda una tierra corrompida por el pecado. La zanja habla de separación, la zanja habla de distinción, la zanja habla de un sello, la zanja habla de un lugar consagrado y propio para la gloria de Dios. Un día Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro en el monte Horeb, y él había visto arder muchas zarzas, pero en ese día una zarza es visitado por un fuego, y Moisés sigue contemplando las ovejas, cuidando de ellas, pero contempla primeramente que la zarza está ardiendo, pero con el paso de los minutos y las horas, la zarza sigue ardiendo, y Moisés comienza a entrar en razón. He visto tantos fuegos descender sobre tantas zarzas, pero este fuego es muy diferente, porque esta zarza no deja de arder, no se consume, no se apaga, y tengo la curiosidad por ir a ver de qué fuego se trata. Y lo que no sabía Moisés era que Dios estaba visitándolo, visitando ese pedazo de desierto, visitando esa zarza inerte quizás, y cuando se está acercando, Dios lo tiene que hablar diciéndole: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Aleluya. O sea, hermano, qué gloria puede tener un pedazo de desierto, qué valor puede tener un pedazo de desierto. Pero cuando la gloria de Dios visita esa zarza y toca ese pedazo de desierto, ya no es una zarza ni un desierto común y corriente, es lugar donde habita la gloria, las moradas de Dios, es casa de Dios, es puerta del cielo. Aleluya. Es un lugar santo. Es un lugar santo. Apuña tu corazón, por favor. Bueno, apuña tu mano. A ver, apuña tu manita. Del tamaño de tu puño, médicamente es el tamaño de tu corazón. Es un corazón con músculo liso como cualquier otro corazón de cualquier persona que está fuera de estas cuatro paredes. Pero ¿qué lo hace diferente a cualquier otro corazón de esta ciudad de Kansas City? ¿Qué lo hace diferente? Afuera hay personas que te rebasan en poder, en influencia, en riqueza, en sabiduría, en recursos. Tú no eres el más fuerte, no eres el más noble, no eres el más poderoso, pero tu corazón ha sido visitado por el fuego del Espíritu Santo. Tu corazón ha sido visitado por el fuego de Dios, y tu corazón es templo y morada de Él. Te ha visitado con un fuego que no se apaga, y eso es santidad. Jesús dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para. Ahí vemos el propósito de Dios. Me ha santificado, me ha separado, me ha distinguido, me ha sellado para dar buenas nuevas a los abatidos. ¿Sí me estás entendiendo? Y luego hay una lista de propósitos para lo cual Dios lo ha sellado. Entonces así lo hizo con el Señor Jesús, así lo hizo, lo está haciendo también contigo. El Espíritu del Señor también está contigo y te ha sellado, te ha distinguido, te ha santificado para, no solamente para gozarte aquí, no solamente para alimentarte aquí. Tienes que llevar, tienes que trastornar al mundo. Eso es santidad. Ahora te defines: o cumples tus propósitos o cumples el propósito de Dios. Y para esto tú tienes que hacer una zanja. Dios sabe que habitas en este mundo y que en este mundo tienes necesidades, y que en este mundo tienes que caminar y tienes que cumplir un propósito terrenal. Pero sobre todo propósito terrenal hay un propósito eterno, y es que el reino de los cielos se establezca. Por eso también te ha llamado. Y tienes que hacer una zanja para arrancar con todo aquello que pudiera contaminar tu vida.
de modo que el propósito de Dios se cumpla en ti. Es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles. La situación espiritual que estamos viviendo en este mundo es difícil. Los valores morales, los valores éticos, los valores sociales, los valores espirituales se han quebrantado, al punto de que ahora a lo blanco le llaman negro, a lo negro gris, a lo bueno malo, a lo malo bueno. Y sabes una cosa, el enemigo de nuestras almas, al igual que Nabucodonosor, ha levantado ídolos para que el mundo los adore. Pero también esos ídolos, hermanos, se están infiltrando sobre la iglesia para ejercer presión sobre nosotros. Y ha mandado a calentar 7 veces más el horno, con tal de destruir nuestras vidas, con tal de consumir nuestro corazón, con tal de apagar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero encontrará Dios aquí en Kansas a esos 3 jóvenes hebreos que le van a decir al rey más poderoso de la tierra: mira, no nos importa lo que nos pueda suceder, pero no nos vamos a postrar ante ti, ni vamos a adorar la estatua que tú has levantado. Nabucodonosor se enojó tanto al punto que mandó apresurar la muerte de estos hombres, de estos jóvenes. Qué tremendo que cuando ellos son echados al horno de fuego 7 veces más ardiente de lo normal, los que murieron fueron los que los echaron. Y lo único que se quemó dentro de ese horno eran las ataduras, porque era más intenso el fuego de santidad, era más intenso la pasión, el compromiso de esos jóvenes. Y no solamente eso, sino el cuarto semejante al Hijo de los dioses estaba caminando con ellos. Era una cristofanía. Cristo estaba en medio de ellos en el horno. De manera que si tú estás viviendo en el horno de la prueba, gózate, porque no estás solo. Hay alguien que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice que cuando lo sacaron no olía ni a humo. Seguían oliendo al mismo desodorante, al mismo jabón, al mismo perfume. A ver, huele al hermano que está a tu lado. ¿Hueles a santidad o hueles a chamuscado? Dile. Pero huélelo. ¿Hueles a santidad o estás quemado? Bueno, no lo estoy diciendo por la iglesia de Kansas, estoy diciendo por alguna de Júpiter entre Marte y Saturno, por allá. Amén. Si ya saben cómo soy, hermano, ¿para qué me invita? Bueno, ay, perdón. Tercero, preparó el sacrificio. Repita conmigo: mató al buey y lo cortó en pedazos, hermano. ¿A quién mató? Al buey. Dice: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. O sea, todo altar debe de tener un sacrificio si queremos ver el fuego de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Todo altar necesita un sacrificio. ¿Y a quién nos gusta el sacrificio, hermano? Vivimos en una era posmoderna, en un mundo hedonista, donde queremos gozarnos, donde queremos lograr todas las cosas en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo, sin pagar el precio. Y en este caso se requiere un sacrificio para atraer la presencia de Dios. ¿Sabes lo que hizo Elías? Lo más fácil era tomar el buey y ponerlo así, recién matadito, íntegro sobre la leña. Pero Elías todavía hace un esfuerzo extra. Toma el buey y lo destaza, le quita la piel, le corta aquí, le corta allá, le separa los ribeyes, los tibones. Bueno, no sé mucho de carne, pero empieza a cortarlo, de tal manera que lo único que pone sobre la leña es un montón de carne sin forma alguna de buey. Cuando tú vas al supermercado no te dan el buey entero, te dan un pedazo de carne que no sabes de dónde es. Y quién sabe si es de torito, quién sabe. Allá en México pasan cosas medio raras. Come la carne y todavía te está haciendo así. No quiero decir qué, pero Elías puso un montón de carne que no tenía rostro de buey. Y esto, hermano, nos habla del sacrificio que agrada y enamora a Dios.
Y es el que cita el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, aquel corazón hecho añicos, aquel corazón hecho pedacitos, aquel corazón contristado, aquel corazón humillado. Dios promete derramar su poder, Dios promete derramar sus bendiciones. Solamente que Él lo va a hacer una vez que nosotros estemos dispuestos a morir al yo. A morir al yo. Dios tuvo que tratar con Abraham porque era un mentiroso. Dios tuvo que tratar con Isaac porque era un mentiroso. Dios tuvo que tratar con Jacob porque era un mentiroso. Y Dios tuvo que trabajar también con José. O sea, Dios nos ama, Dios nos salvó, pero necesitamos estar completos para que Dios nos use. Y la manera de estar completos es que nos hagamos pedazos ante la presencia de Dios. Hay que estar dispuesto a morir al yo, dispuesto a que nuestro corazón, a que nuestra naturaleza quede reducida en muchos pedazos, de tal manera que lo que presentemos en el altar no tenga forma de Francisco, no tenga forma de Juan Campos, no tenga forma de Moisés Castañeda, no tenga forma de ninguno de nosotros, sino que seamos nosotros un sacrificio vivo. Que el yo muera en ese altar, que podamos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado: hay que matar al buey, pero al buey que le roba la gloria a Dios, hermano. Al buey que le roba la gloria a Dios. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta ese buey? No aquí, en cualquier otra iglesia, ante el distrito de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Hermana, vamos orando para que Dios derrame bendición y bendiga este ciclo de evangelismo y bendiga esta fiesta de cosecha. Y la hermana está a punto de orar, pero le aparece el buey para hablarle al oído y al corazón: ya tú has orado mucho, que otros lo hagan. Hermana, vamos a trabajar porque se viene el mes de Bami, el mes de Bami. Vamos a darle lo mejor para que la palabra se corra y se extienda sobre otras naciones. Y el buey te dice: hey, ya tú trabajaste. A veces el buey es tu marido, que te dice: ya trabajaste, que vayan otras. Pero no es el marido, es el espíritu que quiere controlar al marido. Paz de Cristo. Repita conmigo: hay que matar al buey. ¿Sí me están entendiendo? A veces el Espíritu Santo te quiere sacar de la cama para orar. Señor, ora, clama por un avivamiento, clama para que la gloria de Dios se derrame. Ay, hace mucho frío, te dice. Tienes que trabajar, tienes mucho negocio por delante este día. Vuélvete a acostar. Y el buey le roba la gloria a Dios. Y no te hagas, hermano. Cada uno de nosotros sabe cuál es el buey que puede provocar un estorbo a la gloria de Dios, ¿sí o no? Y ahí está un buey llamado redes sociales. Ahí está un buey llamado Netflix, Disney Plus. Hay un buey llamado novio. Hay un buey llamado partido de fútbol. ¿Cuántos bueyes hay que le pueden robar la gloria a Dios? Pero el Señor va a derramar fuego sobre sacrificios vivos. Aquellos que le permitan a la gloria de Dios habitar dentro de uno. A lo siguiente que hizo Elías fue derramar agua sobre el sacrificio. Hermano, Primera de Reyes 18, 34, 35. Ya estamos llegando al fin. Al cabo que no estoy en Java. Aquí sí voy a terminar temprano. Dice: y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Van 4 cántaros, Y dijo: hacedlo otra vez. Son 8, ¿verdad? Y luego dijo: háganlo otra vez, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Hermano, tuve la oportunidad de estar en el Monte Carmelo. No creas que tenían una llave y un pozo ahí a la mano para sacar el agua. No, el pozo estaba allá abajo.
estaba allá abajo, o lo que hubiera, alguna corriente de agua, de tal manera que ellos tenían que ir hasta abajo, llenar las vasijas de agua, subirlas hasta arriba, derramarlas sobre el altar y hacerlo de manera que fueran 12 cántaros llenos de agua llenando el altar. Hay que pagar un precio para que la gloria de Dios se derrame. Lo que hizo Elías para la mente natural es una locura, porque ¿qué bombero no utilizará el agua para sofocar un incendio, para apagarlo? Pero al derramar el agua sobre el sacrificio, Elías tiene el sentido de evidenciar al pueblo de Israel y a los profetas falsos el hecho de que Dios puede superar cualquier circunstancia, por muy difícil que ésta sea, y aún es en esas condiciones de humedad derramar el fuego de Dios. Amén, hermano. Wow. Por cierto, necesito agua. Aquí está. ¿Qué sentido o aplicación tiene? ¿Se acuerdan que eran 12 piedras? Ahora 12 cántaros que contienen un elemento tan común y tan corriente que a veces lo desestimamos, y es el agua. El agua tiene un símbolo, es más, tiene dos símbolos: el símbolo de la palabra y el símbolo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, todo altar tiene que tener un sacrificio, y sobre el sacrificio que somos nosotros tiene que haber un elemento llamado agua, pero que tiene dos símbolos. En nuestra vida tiene que haber palabra y tiene que haber una vida en el Espíritu. Repita conmigo: palabra y Espíritu. No sucede aquí en Kansas City, pero en México los mexicanos somos medio flojos para leer. Imagínate, hermano. ¿Sabes cuál oración es la que tiene mayor poder? La oración que va acompañada con citas de la palabra de Dios, y que las declaras con tus labios y que las dices en alta voz para que el enemigo tiemble. La oración intercesora más poderosa es la que va acompañada con la palabra de Dios, es la acompañada con salmos, aleluya, es la acompañada con promesas de la palabra de Dios. El agua tiene muchos beneficios: sana, sacia la sed, purifica órganos, hidrata nuestro cuerpo, hermano querido, nos limpia. La sangre tiene 5 litros de agua, hermano. El agua es vida. Así nuestro sacrificio tiene que ir acompañado por el agua de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar qué? Su palabra. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra es viva y eficaz, y cuando dice que es viva y eficaz significa que puede cumplir todas las cosas que en ella están escritas. Todas las promesas aquí están y son fieles y verdaderas, y todo lo que la Biblia dice tiene su cabal cumplimiento. Amén. Entonces déjame decirte que debemos estar siempre dispuestos a beber de Cristo. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto nos habla de los ríos de Dios. Eso nos habla del Espíritu Santo. Ya hablamos de la palabra, pero también el Espíritu es agua de vida. Primero es Cristo ministrando a través de su Espíritu nuestro ser, nuestro interior, transformándolo, fortaleciéndolo, edificándolo. Pero a partir de nosotros, de nuestro corazón, fluyen esos ríos de agua viva que van y tocan, que van y rompen cadenas, que van y transforman las vidas. Todo sacrificio tiene que tener palabra y tiene que tener espíritu. No solamente nacer en el Espíritu, sino también ser bautizados en el Espíritu y llenos del Espíritu también. Le faltó un detalle a Elías. Cuando se llegó la hora de ofrecerse el holocausto, escucha, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. No duré ni un minuto en decir estas palabras. Si tomáramos el tiempo textualmente donde Elías dijo esas palabras, te vas a dar cuenta que no duró ni medio minuto. Pero déjame decirte que esas palabras van precedidas por momentos de intimidad en la presencia de Dios. Jesús bajaba del monte solamente para decirse sano. Jesús bajó del monte de la intimidad con el Señor solamente para escupir en tierra y hacer lodo y untárselo al ciego de nacimiento y mandarlo al Siloé a bañarse. Jesús, hermano querido, solamente bajaba y hablaba lo que él había escuchado en la intimidad con el Padre, lo que él había visto, él lo hacía. Toda esa manifestación de la gloria de Dios, toda esa expresión del poder del Espíritu Santo iba presididos por momentos de intimidad a través de la oración. Jesús era el Verbo de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo, pero también tenía intimidad con su Padre Celestial. De tal manera que si tú y yo queremos ser imitadores de Jesús, entendamos una cosa: tenemos que tener palabra como el Verbo de Dios encarnado. Tenemos que tener una vida en el Espíritu, una llenura del Espíritu, pero también intimidad a través de la oración. Wow. Dice la palabra de Dios, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto de la vida y el ministerio de Jesús. Los templos se quedaban vacíos, las sinagogas se quedaban vacías, pero la multitud acudía a las plazas, acudía al monte, acudía a la orilla del mar a escuchar a un hombre llamado Jesús, por el poder sobrenatural que habitaba dentro de él, y porque él predicaba un evangelio de reconciliación, un evangelio cargado de amor del Padre para toda la humanidad. Pero también su palabra se confirmaba por medio de las señales, prodigios y maravillas. Aleluya, amén. Entonces tú y yo también podemos ver la gloria, podemos ver el poder, podemos ver la unción, la gracia de Dios manifestarse en nuestras vidas. Sin embargo, hay una llave que es capaz de abrir los cielos, que aunque parezcan de bronce, en Cristo todo es posible, y esa llave es la oración. Con este teléfono yo puedo estar conectado con todo el mundo, puedo estar conectado con mis hijos en tiempo real, pero la única manera de conectarme con el Señor es a través de la oración. Levantar mi corazón, mis manos, mis labios, y elevar una palabra a mi Padre Celestial. A veces no tienes que decir, no tienes grandes argumentos, solamente dile: Padre mío, y con eso es más suficiente. Y comienza a citar palabra, comienza a citar los salmos, y de pronto vas a entrar en el lugar santísimo, vas a percibir la gloria de Dios. Aleluya. Ponte de pie. Mira, la respuesta fue esta: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Tres cosas sucedieron con los actos que hizo Elías al retar a los profetas falsos de Baal. Primero, descendió el fuego de Dios. Segundo, el corazón de toda una nación se postró delante de Dios, reconociéndolo como el único y verdadero Señor. Y tercero, los enemigos del Señor fueron derrotados. Y esto es evidencia de un avivamiento en el pueblo de Dios. Avivamiento que Dios derramó al ver el celo de un solo hombre enfrentarse a profetas falsos. Un hombre que preparó un altar digno de la gloria del Dios verdadero, y cuyas acciones siguen siendo ejemplos para nosotros, a una generación que va a pagar el precio para ver de nuevo el fuego de su gloria derramándose en sus corazones, en sus familias, en sus células, en esta congregación. Y yo creo que por la gracia de Dios este fuego se va a salir de esta congregación para ir a esta nación y a las naciones de la tierra. Y cuando vean la manifestación de la gloria de Dios fluyendo a través de la predicación, van a clamar: Jesucristo es el Rey de Reyes
y Señor de señores. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. En oración veía en visión de Dios un fuego intenso caer, una columna de fuego caer sobre este altar. Y cuando golpeaba ese fuego sobre el altar, veía muchas chispas llenando o saliendo primero como pequeñas chispas, pero se reunían para hacer como pequeños arroyos de fuego de Dios sobre los 4 puntos cardinales de este lugar. Hermano Moisés, Dios va a visitar el distrito de Elgin y Dios va a visitar esta ciudad con el fuego de Dios. El Espíritu Santo va a entrar en las iglesias donde se le abra espacio a la gloria de Dios, y estoy creyendo que esta puede ser una de esas iglesias. El fuego de Dios va a fluir y va a salir en esta dirección a los 4 puntos cardinales de la tierra. Va a haber personas que van a venir a beber del río de Dios. Van a venir personas a llenarse del fuego de Dios, y el fuego de Dios va a fluir sobre toda esta unión y más allá de las fronteras, en el nombre de Jesucristo. Pero yo creo que también aquí hay una congregación que puede salir de estas 4 paredes para llevar ese fuego que no se apaga y trastornar esta ciudad. Yo te voy a invitar a que pases aquí en el altar en el nombre de Jesús. Te voy a invitar a que pases aquí en el altar si estás sediento de ese fuego, si estás anhelando la gloria de Dios sobre tu vida, si estás anhelando que el fuego se manifieste sobre tu corazón, si estás dispuesto a que tu corazón sea un altar para la gloria de Dios. Oh, Señor Jesucristo, tienes que presentarte en ese altar como un sacrificio vivo. Dile: Señor, yo quiero ser ese altar, y yo quiero que en ese altar, Señor Jesucristo, mi vida esté como un sacrificio vivo y sea visitado por tu fuego. Lo primero que Dios toca sobre el altar es el sacrificio. Dios va a tocar tu corazón, Dios va a tocar tu vida. ¿Cuántos están anhelantes de ese fuego? El fuego de Dios no es privilegio de pocos, es bendición de todo un pueblo. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, visítame, visítame, visítame. Veía en visión de Dios ese fuego que caía sobre este altar y caía, se repartía entre los 4 puntos cardinales de este lugar. El río de Dios va a fluir con el fuego del Espíritu Santo, y el río de Dios se va a mover a través de corazones ardientes de la gloria de Dios. Oh, abre tu corazón y dile: aquí estoy, Señor. Una palabra puede cambiar la vida de alguien para siempre. Porque habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo